Venezuela los problemas no son nuevos. Apagones de hasta 8 horas, comunidades sin agua durante días, hospitales sin insumos. El diagnóstico está hecho y repetido. Pero las soluciones no llegan con la misma rapidez. ¿Qué falta realmente? ¿Recursos o voluntad política? En política hay un concepto que explica esa distancia entre lo que se dice y lo que se hace. La voluntad política. No se trata de intención, ni de discurso, ni de promesas repetidas. Se trata de decisiones concretas sostenidas en el tiempo que implican priorizar, asignar recursos y ejecutar acciones incluso cuando el costo de esta es alto. Por ejemplo, con el chavismo pasó una cosa lamentable, que es que han tenido veintitantos años tratando, digamos, de construir una épica, una interpretación gloriosa de una, digamos, de una gesta revolucionaria, y no se han dedicado a lo que tienen que dedicarse, que es a hacer cloacas, a garantizar que haya agua, que haya electricidad, que haya servicios públicos, que la moneda esté protegida, ¿no? Pero esas son cosas propias de la administración de un país. Pero una gesta es una aventura, entonces, ¿sabes? Ellos esperan como una estatua, una épica, y no el trabajo, si se quiere, aburrido, técnico, que requiere conocimiento, ¿no?, de quien realmente administra un país. Entonces, es una gente que no ha estado administrando, sino, digamos, gozándose los recursos públicos y construyendo una épica narcisista. Por eso, en contextos como el venezolano, la ausencia de resultados no siempre es un accidente. Muchas veces es el reflejo de una decisión, no actuar con la urgencia que la situación exige, pero tampoco con la previsión, la inteligencia ni la estrategia necesarias para evitar que la crisis escale. Porque cuando el poder decide actuar, la historia es distinta. En Venezuela las decisiones políticas pueden ejecutarse con cambios rápidos, cambios institucionales que avanzan en semanas, medidas económicas que se anuncian y aplican casi de inmediato, acuerdos estratégicos que se concretan cuando hay interés personal, diplomático o económico. Es que justamente es parte de lo mismo. Cuando mi problema como grupo político no es servir al ciudadano, sino servirme del ciudadano, entonces llegamos a una situación como esta. Lo que importa es mantener el poder. Entonces, la gente que tiene un conocimiento técnico sobre una materia es una gente que probablemente, digamos, no tenga la lealtad de la ficha de partido, de la persona que es controlada por el partido. Normalmente no entiende cuáles son las expectativas y los roles que debe desempeñar en su cargo. Entonces, el que sabe más bien molesta. El que sirve, cuando se tiene esa visión en la que lo que vale es mantenerte en el poder, pues mira, poco importa la eficacia, poco importa además la eficiencia tampoco. Entonces, yo creo que Venezuela tiene que comenzar, y hay algunos elementos que permiten ver que el país tiene que llegar a, digamos, salir de la tragedia. Y esa diferencia es determinante porque demuestra que el problema no es que no se pueda, sino que no siempre se considera prioritario. En contraste, hay áreas donde el tiempo parece detenido, sectores enteros donde los problemas no solo persisten, sino que se normalizan. Fallas en el suministro de agua que afectan a la mayoría de la población desde hace más de una década. Apagones que se intensificaron desde 2019, a pesar de que ya antes se registraban señales de fallas estructurales, y un sistema de salud que opera bajo presión constante desde hace años. Son problemas conocidos, documentados con cifras y evolución en el tiempo. Existen diagnósticos técnicos, propuestas de solución y experiencias comparables en otros países. La pregunta entonces no es qué falta, sino qué impide que esas soluciones se ejecuten. A ver, hay que entender muy bien que la voluntad política definitivamente falta en todos los actores de la sociedad venezolana. Ahora, ¿por qué hoy
existe una voluntad política que brilla por su ausencia. Hay que entender bien que ha habido un deterioro para mí muy prolongado. O sea, han habido muchos años de ese nacionalismo energético, porque estamos hablando de servicios básicos, y han habido como sanciones internacionales que obviamente, queramos o no, algo han tenido que suceder dentro de la infraestructura venezolana, y bueno, y eso también ha afligido a la gente a tener, digamos, un mal servicio en el tema de los servicios básicos, para la redundancia, que también ha conllevado a que el colapso económico que ha tenido Venezuela, de una u otra forma, si es culpa o no de algún actor, ya sea el político, el económico, el social, no podemos negar que sigue habiendo una tristeza prolongada por ese tema de la crisis de esos servicios básicos, donde la gente está tan afligida que ya no le sale esa voluntad de querer hacer un cambio, aunque lo puedan manifestar siempre. Pero hay un tema que yo sí veo que sigue habiendo, digamos, por decirlo de una manera, las prioridades han ido cambiando, la gestión ha ido cambiando, y aunque la flexibilización de muchas cosas que han sucedido en los últimos días, podríamos decir sanciones, en el último año podríamos decir alguna flexibilización de políticas públicas que ha sucedido de parte del gobierno venezolano, todo eso tampoco ha cascadeado en algo que para mí es la confianza la que se ha perdido, y definitivamente para llegar a tener confianza tiene que haber credibilidad. Incluso en áreas críticas como el sistema penitenciario, los episodios de violencia, hacinamiento y precariedad reflejan una ausencia prolongada de intervención estructural. Porque no hacer también tiene consecuencias, y en este caso esas consecuencias se acumulan en la vida diaria de millones de personas. En Venezuela el problema no puede explicarse únicamente por la falta de recursos. A lo largo de los años han existido momentos donde el dinero, el respaldo político y la capacidad organizativa sí han estado presentes. Un ejemplo claro ocurrió en 2015, cuando la oposición logró una victoria contundente en la Asamblea Nacional. Esa campaña demostró que era posible movilizar recursos, articular liderazgo y canalizar el descontento social en resultados concretos. Para dimensionarlo, solo para organizar primarias estimaban necesitar alrededor de 1.7 millones de dólares, según el diario La República. A eso se suman presuntos reportes de aportes internacionales en el orden de 2 a 3 millones de dólares provenientes de organizaciones como la Fundación Nacional para la Democracia, de acuerdo con el diario La Estrella. Entonces, si nosotros vemos cómo ha sido el desempeño de la oposición, realmente, habiendo diferencias, habiendo errores, muchos también, pero sin embargo, en los momentos difíciles, la oposición siempre ha estado unida. Siempre ha estado unida porque al final lo que se está jugando el país no es quien manda, no es quien tiene beneficios parciales, es el futuro en un sentido muy, muy radical. Es decir, cuando vemos el nivel de destrucción al que ha sido sometida Venezuela, es decir, la tragedia que le ha acabado la vida a buena parte del país, la crisis, la emergencia humanitaria, la migración, entonces la tortura de venezolanos, los asesinatos, pues entonces allí nos damos cuenta de que las diferencias que hay en la oposición son mucho menores comparadas con lo que comparten, y comparten la visión democrática. Entonces, bueno, yo creo que la oposición ha sido, si se quiere, mucho más, es decir, ha cumplido o se ha dedicado a su rol. No ha tenido éxito hasta ahora, pero ha hecho muchas veces lo que tenía que hacer. Ha tenido, sin embargo, un adversario monumental. Desde el poder oficialista la historia tampoco es distinta. Desde al menos 2004, con la consolidación del aparato político, se han destinado recursos importantes a sostener estructuras partidistas, campañas y control institucional. La campaña presidencial de 2012 es un caso emblemático. Según revelaciones de la publicista brasileña Mônica Moura, ante la justicia de Brasil, Nicolás Maduro, que era entonces canciller, habría entregado 11 millones de dólares en efectivo no declarados para financiar la estrategia comunicacional. La misma
misma Moura aseguró que constructoras como Odebrecht y Andrade Gutiérrez aportaron al menos otros 9 millones de dólares, con montos específicos entre 7 y 2 millones respectivamente en el marco del esquema investigativo en el caso Lava Jato. Incluso, según su testimonio recogido por medios como Univisión, el contrato total por la asesoría de campaña podía alcanzar los 35 millones de dólares, aunque no todo ese monto habría sido finalmente pagado. Son cifras parciales provenientes de declaraciones judiciales y reportes, no de balances oficiales, pero juntas dibujan un patrón: financiamiento millonario, múltiples fuentes, incluyendo empresas extranjeras, y una estructura de gastos sin transparencia pública verificable. En Venezuela, la capacidad de movilizar recursos ha estado presente cuando se trata de disputar o mantener el poder, pero convertir esa capacidad en soluciones concretas ha sido otra historia. Entonces la pregunta cambia, ya no es solo si existe voluntad política, sino de qué tipo de sistema permite que esa voluntad sea selectiva. Entonces, que Venezuela comience a retomar la ruta de la eficiencia, yo creo que eso beneficia a todos. Y creo que no hay que pensar que eso beneficia al gobierno, o puede que lo beneficie, pero no es posible apostar al fracaso. Lo que hay que apostar es al retorno a la democracia. Es decir, Venezuela lo que necesita es, porque es la llave que abre todas las puertas, es un cronograma electoral. Las elecciones no se pueden hacer en 3 días, pero ir postergando, seguir postergando, que pareciera ser una vez más el juego del chavismo de Delcy, pues eso no lleva, eso es muy peligroso, porque entonces puede llevar a la búsqueda de un sistema, digamos, más presentable, pero que no lleve a la democracia. Sin consecuencias que se traduzcan en cambios reales, la falta de acción deja de ser un problema y se convierte en una constante, y las consecuencias, lejos de ser difusas, son evidentes en la vida diaria. Niños que pierden clases por apagones o cortes de agua, hospitales que operan sin insumos y con fallas en servicios básicos, comunidades enteras que van a perder sus alimentos por daños en electrodomésticos tras constantes apagones eléctricos o por cortes que pueden extenderse hasta más de 72 horas. Es un deterioro sostenido que deja claro que el costo de no actuar lo está pagando directamente la población. En Venezuela, la voluntad política no se mide en anuncios, ni en discursos, ni en promesas repetidas. Se debe medir en resultados concretos, en cambios visibles y en soluciones que lleguen a tiempo. Mientras esos resultados no aparezcan, los problemas no pueden seguir tratándose como inevitables, porque cuando hay voluntad real, las decisiones se toman y las soluciones avanzan. Y cuando no ocurre, lo que queda en evidencia no es la falta de capacidad, es la falta de decisión.